Capítulo 3. Aprendiendo temprano. Se habla y se piensa sobre el cerebro como si este fuese un órgano que trabaja, piensa y decide solo, pero lo cierto es que el encendido de los códigos lo hacen funcionar, se encuentra fuera del mismo cerebro, en los estímulos que provienen del medio ambiente. Parte de esto ya hemos visto que en el capítulo anterior, al hablar de las ventanas plásticas, aun cuando también es cierto que para que ese medio ambiente estimule y ponga en marcha ese cerebro, este ya debe tener activa su propia dinámica interna. Para ver algo no solo basta con tenerlo enfrente, hay que tenerlo. Además, la actividad interna, la emoción que permitirá verlo. Lo cierto es que el sistema nervioso a los pocos días tras la fecundación y observe información de en cuanto lo rodea, sea de su posición en el útero materno, sea de cuánto hace o sufre la madre, estrés, relaciones emocionales, alimentación, tabaco, es decir, en su propia construcción, el cerebro ya aprende y cambia su configuración y se hace diferente a cualquier otro. Esta diferencia está individualidad no solo se debe a la herencia específica recibida de los padres, a la vez la genética epigenética, sino que también a la acción de otros factores reducidos por la conducta de la madre y que acabo de señalar, pero sin duda las modificaciones más importantes se realizan tras el nacimiento. Por ejemplo, un niño con tan solo 42 minutos de vida es capaz de reconocer, coincidir de alguna manera gestos propios con gestos que se les hacen, como sacar la lengua o abrir la boca. Y esto parece increíble sabiendo las capacidades de un recién nacido, lo que indica claramente que a esas edades el cerebro posee circuitos neuronales que activados por observación permiten sincronizar actos motores propios con actos producidos por otro ser humano, es decir, circuitos neuronales que unen sensación con acción. De hecho, hoy conocemos la alta sensibilidad de los niños casi recién nacidos para aquellos estímulos que están en movimientos en esta materia referida al proceso de aprendizaje en estas primeras etapas del ser humano, donde los estudios más avanzados han señalado, aparte de este engarje neuronal, percepción-acción, los dos procesos centrales, uno de naturaleza que podríamos llamar computacional o automática y otra verdaderamente social. Desde la perspectiva computacional, se ha pedido comprobar que los niños desde muy temprano poseen habilidades poderosas que les permiten automáticamente aceptar y procesar información del medio que los rodea sin entrenamiento alguno previo de sus padres. Por ejemplo, niños con pocos meses de edad son competentes para entender de lo que es grande y de lo que es pequeño. Y un experimento ilustra cuanto digo. Supongamos que a un niño de meses se le muestra un conjunto abultado de muchos de estos, todos iguales, sea un conjunto de 30 cubitos de colores, que luego mientras el niño los está mirando se ocultan detrás de una cortina, conjunto grande. A continuación se les muestra a un niño un conjunto de esos mismos cubitos, pero esta vez tan solo 3 unidades, que también se ocultan detrás de la cortina, conjunto pequeño. Después, tras de la cortina que oculta el conjunto de grandes cubitos, retiramos todos los cubitos dejando solo uno. Pues bien, si adelante del niño se vuelve a abrir la cortina que oculta con el conjunto pequeño de 3 cubos, el niño no muestra ningún gesto de sorpresa. Sin embargo, si tras esto se levanta la cortina que oculta supuestamente el conjunto grande de cubitos y aparece solo uno, el niño sí hace un gesto de asombro. El niño evidentemente no puede hablar, pero parece preguntarse: ¿dónde se metió el montón grande de cubos?
El niño claramente ha sido capaz de capturar en su cerebro la diferencia entre grande y pequeño y expresarlo en la conducta. En este caso, en su cara y la contractura de músculos que indican cierta confusión, esta capacidades, hoy lo sabemos bien, tienen sus principales circuitos neuronales responsables en ambos lóbulos parietales, es decir, tanto el cerebro derecho como el del izquierdo, y muy específicamente alrededor del surto interparietal, donde se contribuyen el sentido y el significado de los números y el sentido aproximado de las cantidades. Estos son códigos que se ponen en marcha temprano en el desarrollo y de hecho son códigos que ya existen en el cerebro de nuestros procesadores desde hace millones de años. Curiosamente, esta capacidad que permite proponer, distribuir o intuinar tamaño grande o pequeño en un conjunto de cosas ya la poseen otras especies animales, como por ejemplo los delfines, los monos o por supuesto los antropoides. Y sin duda que aquello ha debido de ser la base antes de saber hacer cálculos exactos para tomar decisiones importantes, como la de induir frente a muchos amigos o atacar solo uno, o simplemente trepar escogiendo el árbol con mayor cantidad de frutas. Está claro que estos códigos han servido a la supervivencia del género Homo durante mucho tiempo. Los niños cuando se les habla son capaces de distinguir elementos, unidades fonéticas del lenguaje materno, mucho antes de los 3 años. De hecho, los niños ya tienen la capacidad de comenzar a distinguir las palabras sueltas alrededor de los 6 meses y responder a la lengua materna de una manera específica entre los 9 a 12 meses de edad. Es más, se ha indicado que niños americanos y japoneses que a los 7 meses discriminan entre los sonidos de la sílaba ra y la la. Muy bien o bastante bien. Cambiaron la forma radical al alcanzar los 11 meses. A partir de esa edad, los niños americanos mejoran significativamente en esa discriminación, mientras que la habilidad de los niños japoneses declina de una forma aguda. Estas observaciones son importantes para entender lo temprano de la conformación de circuitos neuronales específicos modulados en la cultura en la que se vive. Resulta interesante que en los últimos años, basándonos en estas observaciones de los niños, ya hayan diseñado algoritmos, es decir, un conjunto de elementos bien definidos con los que se crean programas computacionales que se expresan en la actividad de robots capaces de combinar su conducta autónomamente como consecuencia de la propia experiencia o interrelación en el medio que los rodea. Pues bien, el estudio del comportamiento de estos robots equipados de estos algoritmos, comparando con el comportamiento real de los niños, ha permitido estudiar y descomponer la secuencia básica de los elementos de la lengua, y ello ha ayudado a su vez a reconocer cómo aprenden los niños y explicar la poderosa influencia cultural en estos aprendizajes. Bien es cierto que estas computaciones no las hacen los cerebros de los niños, ni un modo discriminado, pues aprender requiere señales sociales indicando qué y cuándo. Hay que aprender y desde luego un sustrato emocional del niño, de los procesismos de la tarea, y esto es absolutamente importante en los primeros meses tras el nacimiento. La psicología del desarrollo ha identificado factores sociales que son esenciales en ese aprendizaje durante los primeros tiempos. Tras el nacimiento, hoy se habla de tres de esas habilidades sociales básicas que se aprenden pronto, habilidades que por otra parte serán importantes, sobresalientes para el proceso subsiguiente de educación y aprendizaje en el colegio. La primera es la imitación, la segunda la atención compartida y la tercera la comprensión empática. Los niños aprenden de los demás por imitación. Es esta una capacidad emocional innata de hecho, es quizás el mecanismo social de aprendizaje más poderoso. Los niños imitan un amplio rango de conducta de los padres, incluyendo lo que hacen y cómo lo hacen. Sus
Manierismos, cómo hablan y cómo lo gesticulan al hacerlo. Por ejemplo, un niño muy pequeño cuando ve a su padre utilizando un teléfono, trata el mismo. Después de alcanzar y hacer el sonido al aparato telefónico. Y esto parece evidente en el niño. No lo ha entrenado previamente ni tampoco parece existir patrones de conductas innatas que lo llevan al niño a hacer cosas específicas de esta manera. La imitación tiene un valor enorme en el proceso de aprendizaje, pues lo acelera, lo hace con un tiempo más corto y además multiplica las oportunidades de aprender. Solo hay que pensar, por ejemplo, el tiempo que se requiere para que un niño, tras descubrir algo por sí mismo que fuera interesante, lo trate de aprender por un proceso de prueba-error. Estos estímulos requiere una enorme cantidad de tiempo, amén de la inseguridad que implica un proceso de este tipo. Por lo contrario, la imitación no solo acelera el proceso, pues únicamente requiere hacer casi la copia del mismo, sino que los niños aprenden por observación directa de muchos que realizan las personas de su entorno. Es decir, que un contexto de seguridad, como son sus padres, fuente máxima de supervivencia. Acabo de señalar que la imitación es casi la copia de una conducta, por la que es tan fácil. El casi refiere a propiamente el proceso de imitación de que estamos hablando. No es copia idéntica de lo que el niño ve, sino un extracto específico relacionado a las intenciones y objetivos que persigue el adulto. Por ejemplo, cuando un niño de 18 meses ve a alguien coger una taza, pero esta se cae al suelo, lo que el niño entresaca de ello es principalmente el objetivo de coger la taza, puesto que el niño, cuando más tarde imita este acto, no lo dejan caer al suelo tras cogerla, y todavía más en estos actos imitamos, aún son altamente discriminativos, pues al parecer los niños eligen quién, cuándo y qué imitar. Utilizan no solo la imitación pura y pasiva, sino que autodescubren nuestros modos de resolver los problemas. Atención compartida requiere decir dos personas mirando un mismo objeto o evento de este fenómeno. Se ha encontrado que es una base importante para la comunicación y el aprendizaje de todo aquello que sucede en el entorno del niño. Por ejemplo, los niños pequeños en la mitad de su primer año de vida ya miran con más frecuencia en esta dirección en la que lo hace un adulto cuando vuelve la cabeza para observar cosas en su campo de visión. Este es un mecanismo del proceso en el que un adulto y niños pequeños los hacen compartir el mundo para que perfeccionen el mismo objeto o la persona, lo que facilita el aprendizaje no solo de significado, sino el aprendizaje sino el aprendizaje de las palabras y la comunicación social. A este respecto hay experimentos muy interesantes. Por ejemplo, en la habitación se sientan en una mesa, uno frente a otro, un niño de un año y otro adulto, y a un lado de la mesa hay dos objetos idénticos, es decir, dos objetos que tienen la misma capacidad de estimular la curiosidad, con ciertas distancias entre ellos, pero ambos al alcance de la vista de los dos. Si tras mirarse uno a otro niño y adulto, de pronto el adulto gira la cabeza y mira hacia uno de los objetos, el niño inmediatamente vuelve también la cabeza y mira hacia el mismo objeto, el que está mirando el adulto. Es más, hay experimentos demostrando que un niño de 9 meses es capaz de girar la cabeza en la misma dirección de la cabeza de un robot para aparecer frente a él y el que observa. En este último caso, estudios meticulosos muestran que lo que hace el niño no parece obedecer solo a la curiosidad por robot, sino que el giro de la cabeza del niño obedece propiamente al giro de la cabeza que hace el robot, y lo que ello significa. Curiosamente, un poco más tarde, a los 12 meses, ya existe en el niño algo más allá, simplemente volver la cabeza imitando lo que hace el adulto, y que refiere el significado de la mirada misma. De modo que si una persona con los ojos abiertos se vuelve a mirar uno de los otros objetos que antes hemos mencionado, el niño mira también el mismo objeto, pero sin embargo no hace ni observa
el adulto cierra los ojos antes de girar la cabeza, de modo que aún volviendo el adulto cabeza del niño no sigue ese movimiento. Podría aplicarse los conocimientos de cómo los niños aprenden en los primeros meses de esa manera tan rápida, eficiente y sin esfuerzo, es decir, sus bases cerebrales para mejorar la educación y el aprendizaje de los colegios en tiempos posteriores. Al menos los estudiantes actuales en este sentido se desarrollan poniendo énfasis en conocer cómo el niño aprende antes de entrar a la escuela, tras los primeros años en el seno de la familia, cómo hace la escuela y basándolos en ello tratar de diseñar programas que puedan mejorar la enseñanza posteriormente. Por ejemplo, hay estudios de neuroimagen realizados con niños de 6 años que indican que las diferencias en las oportunidades de aprender que el niño haya tenido antes de entrar al colegio se correlacionan con diferencias cerebrales que también pudieran afectar el aprendizaje posterior en el propio colegio. En definitiva, la utilización de procesos educativos que potencian la intervención social desde muy temprano parece producir cambios positivos a lo largo del plazo de los niños, que facilitan todo aprendizaje posterior y también el componente efectivo de la relación con los demás. Y la tercera habilidad esencial en la comprensión empática, la capacidad de sentir emociones y sentimientos es esencial en el proceso de la maduración del cerebro humano, y este tema es hoy central en los estudios más elevados de computación y enseñanza acerca de cómo piensan los humanos. Hay experimentos que muestran que niños muy pequeños, mucho antes de pronunciar ninguna palabra, ya expresan conductas empáticas altruistas. Cuando un adulto disimula una herida de un dedo y finge llanto ante un niño menor de 3 años, este entiende al acercarse al adulto para consolarlo con gestos empáticos. Por ejemplo, entregarle cosas que son muy queridas para él, como lo puede ser quizás su propio osito de peluche. Lo mismo que se ha visto en experimentos de los que un robot simula llanto frente a un niño pequeño. Este se acerca igualmente a consolarlo. Sin duda, estas experiencias arrancan de códigos profundos cerebrales que vienen heredados, aun cuando son conductas que vienen moduladas en el entorno cultural, el entrenamiento y el procesamiento de la conducta de otros, en particular de los padres. Es más, si estas relaciones son expresadas por los adultos frente al daño que sufre un niño, se convierte en juicios y emociones morales y en conductas morales. Descubrir los orígenes de las diferencias individuales de este terreno de la emoción, la empatía y la comprensión del tema central en la neurociencia, que estudia el desarrollo social cognitivo de los seres humanos y su implicación para el aprendizaje y la enseñanza. Y en este capítulo de la emoción y la empatía de los niños estamos empezando a ver cómo su influencia esencial para aprender en el colegio. Hoy sabemos que hay maestros que tienen larga experiencia y profundos conocimientos que fallan en sus enseñanzas por falta de empatía y amabilidad de comunicación social, lo que lleva a algunos niños desde ese naciente impulso a aprender a terminar con un apagón en el interés de las materias. En cambio, hay otros maestros que sin tanto conocimiento e incluso significativamente menos conocimiento, abren la mente a los niños, los inspiran, los vuelven curiosos por el conocimiento gracias a las cualidades para la empatía o que han cuidado y aplicado en sus habilidades sociales y la comunicación. La empatía, pues, es el acercamiento emocional, es la puerta que abre el conocimiento y con la que se construye de un buen ser humano. Y es el que no creo que haya un tema de más trascendente humano, incluso más de una ética, en el que una educación y de cómo nos preparan y nos preparamos desde el nacimiento para la misma ética, para entronizar valores y expresar el respeto en una conducta. Veremos que cuando se enseña a cualquier nivel, incluido a la enseñanza de las universidades, esa emoción y esa empatía adquieren una relevancia especial. El maestro y los profesores son la llave de la educación, siempre han sido, pero la siguen siendo en esta nueva etapa de la neuroeducación. En resumen de todo esto es que la emoción, los sentimientos, los mecanismos cerebrales y sus expresiones con la conducta siguen siendo la base y el pilar esencial que debemos conocer para construir un edificio sólido en la enseñanza. Fin del capítulo 3.